hidrofóbico y que le da impermeabilidad a las plumas del pato. Y el pato tiene una glándula, ¿sí? Por la que secreta esto y ayuda a mantener limpias y secas sus plumas. Y si ustedes ven todas las aves, esas aves que les digo que pueden volar y meterse al agua, pues tienen esas grasas que le ayudan a mantener su impermeabilidad. Y precisamente por eso es el problemón que ocurre cuando hay un derrame de petróleo en el mar, porque el petróleo es básicamente no polar. Entonces las pobres aves llegan ahí, pues ya ahí se quedaron porque se llenan de petróleo y si no las limpian, pues ahí se van a morir. ¿Me explico? Sí. Entonces, ustedes, los ácidos grasos están compuestos por una cadena hidrocarbonada, donde al final van a tener un OH, un carboxilo, perdón, y ustedes pueden ver cómo conforme la cadena, para ácidos orgánicos, cuando son muy pequeños, por ejemplo, el ácido fórmico, que sería el ácido más pequeño, ese es soluble en agua. No es un ácido graso todavía porque está muy chiquito. Si ustedes se van al siguiente ácido, ¿cuál sería el ácido de 2 carbonos? Ácido de 2 carbonos. Estoy pensando en el ácido acético, pero no sé. Es ácido acético. Si le quieres dar nombre químico, sería el ácido etanoico. ¿Sí? Ok, sí. Ese también es soluble en agua. O sea, recuerden que la definición de lípido es una sustancia que es hidrofóbica e insoluble en agua. Entonces el ácido acético no puede ser. ¿Cuál es el ácido de 3 carbonos? ¿Cuál es el alcano de 3 carbonos? Propano. ¿Y cuál es el ácido de 3 carbonos? Ácido propanoico. Ácido propanoico. Ese todavía es soluble en agua, pero es menos soluble que el ácido acético. El siguiente ácido sería el de 4 carbonos, sería el butanoico. Ese ya la solubilidad es muy baja. Por eso les dicen los ácidos grasos son de 4 o más carbonos. Así me lo dijeron al principio. Entonces ustedes pueden darse cuenta cómo la solubilidad en agua va disminuyendo conforme la longitud de la cadena va aumentando. A ver si está claro. Y esto es lógico porque ustedes van a tener un grupo carboxilo y una cadenota que va creciendo, que es hidrofóbica. Entonces, mientras más grande sea la cadena, pues menos solubilidad va a tener. A ver si está claro. Entonces, por eso ustedes ven este comportamiento. Y ustedes van a ver también cómo una sustancia hidrofóbica va a ser más soluble en solvente apolar. Entonces, van a tener un comportamiento que va a depender de las características de la longitud de la cadena. Y vean ustedes también cómo conforme la longitud de la cadena se va incrementando, el punto de fusión se va incrementando. Y esto es algo que ya habíamos visto, que si ustedes tienen, y aquí estamos hablando de puros ácidos grasos saturados, es decir, solamente tienen enlaces sencillos. Entonces, conforme la cadena hidrocarbonada va creciendo, entonces es más posible que estas se vayan empaquetando y que me formen algo más sólido por esas interacciones hidrofóbicas. Por eso ustedes ven que conforme la longitud de cadena se va incrementando, el punto de fusión se va incrementando. A ver si está claro. Sí.
Ahora bien, si ustedes comparan un ácido graso insaturado del mismo número de carbonos, vean, por ejemplo, este es el ácido palmitoleico o cis-9-hexadecenoico. Entonces, es 16,1, 16 carbonos, un doble enlace y el doble enlace está en posición 9. Este correspondería a al ácido palmítico. Vean cuál es el punto de fusión del ácido palmítico y vean cuál es el punto de fusión del ácido palmitoleico. ¿Qué se ve? Mucha diferencia. Mucha diferencia. Este que está acá, este que tienen ustedes aquí, ¿cómo se dice? A temperatura ambiente es sólido. Pero el líquido. Este es líquido. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene que ver con lo que yo les comentaba, que si tienen un enlace cis, esto hace que la cadena ya no esté perfectamente alineada y ya no permite tan fácil que las cadenas interactúen por interacciones hidrofóbicas, ya no se empaqueta tan fácil, por eso es mucho más, tiene un punto de fusión más bajo. Sí. A ver si está claro. Sí. Entonces, existe una relación entre la estructura. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de si observan del 18, que sería el ácido oleico, el 18,2 linoleico y el 18,3 el linolénico, lo comparan con el ácido de 18 carbonos, que sería el esteárico, el saturado. Vean cuál es el punto de fusión. Vean ustedes cómo, si comparan con el saturado con el saturado, vean, este es 69,6. Vean los valores de los puntos de fusión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y si comparan con estos, que la diferencia es el número de dobles enlaces, vean cómo conforme va aumentando el número de dobles enlaces, el punto de fusión va disminuyendo muchísimo. A ver, ¿sí está claro? Sí. Entonces, y todo esto tiene que ver con la estructura. Entonces, ya habíamos dicho que la forma principal de almacenamiento de grasas, tanto en animales como en plantas, son triacilglicéridos. Y los triacilglicéridos son ésteres de ácidos grasos, es lo que está en negro, con glicerol, que es lo que está en azul. Y esto que está aquí es el enlace tipo éster. ¿Sí? Estos compuestos, si ustedes ven la estructura, pues básicamente es un compuesto no polar. Aquí tienen un ejemplo de un triglicérido. ¿Sí? Donde lo que están viendo aquí en rosa es el glicerol y van a tener los ácidos grasos. Y si le van a dar nombre, ok, bueno, aquí está el ácido esteárico, y luego aquí está el ácido linoleico, y luego aquí está el ácido palmítico. Entonces el nombre sería 1 estearoil, 2 linoleil, 3 palmitoil glicerol, que es un triacilglicérido mezclado, porque tienen 3 ácidos grasos diferentes. ¿Sí? Si todos fueran igual, no sería mezclado, serían ácidos triacilglicéridos simples. ¿Sí está claro? Sí. Entonces los triacilglicéridos, les decía, principalmente se utilizan como reserva de energía en animales. También las plantas los utilizan, los almacenan en semillas y los van a utilizar cuando se requiera en el proceso de germinación. En el caso de los animales, los triacilglicéridos se almacenan en adipocitos que básicamente están en el abdomen. Si se tocan su estómago, ahí tienen adipocitos, aunque estén delgados, ahí tienen adipocitos y ahí hay grasa. O sea, espero que ninguno de ustedes esté cadavérico. Que eso no es o que se quiera parecer a Barbie. Entonces, o sea, todos debemos tener cierta cantidad de grasa, aproximadamente 30% de grasa. Entonces,
Y algunos animales, además de servir como fuente de energía, les sirve como aislamiento térmico. En el caso de los animales que viven en zonas muy frías, pues ahí tienen un aislamiento térmico basado precisamente en grasa. Los osos, por ejemplo, antes de que llegue el invierno, comen a lo bestia para subir de peso. Y ellos van a mantener siempre, al igual que nosotros, tienen que mantener una temperatura constante. Entonces imagínense un pingüino emperador que vive en unas zonas con temperaturas menores a menos 40 grados y tiene que mantener su temperatura para que se den cuenta de la importancia de las grasas. Entonces, en el caso, si ustedes comparan como almacenamiento de energía grasa a glucógeno, pues resulta que son funciones diferentes. ¿Dónde almacenamos glucógeno nosotros? Gisela. Ya se fue Gisela. Llama Giselle. Giselle. Sí. Giselle, ¿dónde almacenamos glucógeno? No sé, ni idea. Válgame Dios. En el hígado. ¿En el hígado y dónde? En no sé qué del músculo. En el músculo. En el músculo y en el hígado almacenamos glucógeno. Y es energía, pero son para dos cosas diferentes. El glucógeno del hígado sirve para Roel. Cuando ocupamos hacer un esfuerzo. A ver, Jesús, el glucógeno del hígado sirve para ¿Cuál Jesús, profe? Hay muchos. Jesús del equipo 6. Eso lo acabamos de mencionar. Pero cuando estamos en peligro, ¿no? Que ocupamos hacer un esfuerzo de manera rápida. Por ejemplo, Eso es el glucógeno del músculo. Profe, no es para mantener los niveles de glucosa. Para mantener los niveles de glucosa en sangre. Porque esa glucosa la ocupamos para el cerebro. Para el cerebro. Entonces, el glucógeno es bien importante. Nosotros tenemos que tener glucógeno en hígado para poder que el cerebro esté bien. ¿Sí? Entonces, porque el cerebro no puede utilizar, solamente puede utilizar glucosa. Entonces, la grasa, nosotros podemos almacenar mucha grasa. Lo ideal es que nos mantengamos en peso. La grasa, les digo, ustedes en general deben de tener alrededor del 30% de su peso corporal debe ser grasa. Porque ahí ustedes van a almacenar mucha energía. La grasa, esa grasa que ustedes almacenan y siendo personas normales, es decir, que tengan 30% de grasa, esa grasa les va a permitir sobrevivir hasta por 2-3 meses. Solamente con que tomen agua. Si toman agua, porque eso no puede faltar, ustedes pueden vivir con la grasa que tienen de 2 a 3 meses. ¿Sí?
En cambio, el glucógeno que ustedes tienen se lo acaban en un día, en menos de un día. Entonces, la grasa les permite almacenar mucha energía y además, como es hidrofóbica, no ocupa mucho espacio. Entonces, y cuando ustedes no han comido por varios días, su organismo está utilizando esa grasa. O cuando yo les digo, ¿saben qué? Es que si tú desayunas y luego ya no haces no empaquetas lo que sea durante el entre comidas. Ahí tú lo que estás haciendo es que en ese periodo estás quemando grasa. A ver si está claro. Ujú. Entonces, como las grasas no son polares, quiere decir que no se hidratan. Por lo tanto, yo puedo almacenar mucha energía en un menor espacio. No hay que cargar peso extra. En el caso del glucógeno, ya mencionamos, está en el hígado, acumulamos en el hígado y acumulamos en el músculo. Este es fácilmente soluble y nos va a dar un acceso instantáneo a la energía. Eso es bien importante. Porque cuando un león los está persiguiendo, ustedes ocupan la energía rápido. Y ahí es donde utilizan el glucógeno del músculo. O si ustedes están en peligro y todos han visto eso, están en peligro y pueden mover un coche, levantar algo muy pesado bajo esa condición de estrés, algo que ustedes nunca se hubieran imaginado que pudieran mover, lo mueven porque están en una condición de estrés, producen adrenalina y en esa condición utilizan el glucógeno del músculo. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces aquí ustedes pueden ver el tejido adiposo blanco del ser humano. Esto que ven aquí son los adipocitos. Y ustedes pueden ver que el núcleo que aparece en rojo, los adipocitos son células donde básicamente lo que tienen ahí son grasas, son triacilglicéridos Ujú. que ustedes pueden utilizar cuando sea necesario. Y aquí ustedes ven, es la célula del cotiledón, de una semilla de Arabidopsis. Entonces, ¿todos saben lo que es un cotiledón? Yo no sé. A ver, Igual. el maíz, imagínense una semilla de maíz, póngala en su cabeza. El maíz es monocotiledónea. Mono 1, cotiledón 1. El frijol es dicotiledónea, 2 cotiledones. A ver. A ver, ¿sí o no? Díganme cuál es la diferencia entre una semilla de frijol y una semilla de maíz. Una monocotiledónea y una dicotiledónea. Una con un cotiledón y otra con 2 cotiledones. Los cotiledones son las primeras hojas de las plantas, ¿no? No. Profe, Dime. tiene que ver con que como si se separara por el medio, si tuviera Así simetría. Así es. Ustedes agarran una semilla de frijol y la Sí, pueden separar en 2 partes. sí, Ya ven que tiene como un ombliguito en medio. ajá, sí. Ahí donde está el ombliguito, para eso tienen que imaginárselo. Si no se lo están imaginando, no sirve esto. Es que me estoy imaginando como si fuera un cacahuate. Pero bueno, yo quiero la semilla. En el caso del cacahuate, también puede ser, o sea, sí, pero aquí, bueno, está bien.
El caso de del frijol, ustedes, si no han visto eso, pues vayan a su casa, agarran una semilla de frijol y ahí donde está el ombliguito, por ahí ábranlo y van a ver que tiene dos partes, tiene dos cotiledones. Entonces, si ustedes agarran la parte de en medio de ese cotiledón, van a tener ahí las células, porque la parte de afuera, el pellejito, ese es el pericarpio. Y lo que está dentro de ese pellejito, sí, que en el caso del frijol se lo puede quitar, ahí es más fácil. En el caso del maíz está más difícil quitar el pericarpio, pero también se puede quitar. Bueno, lo que está allá adentro es una célula de cotiledón. Aquí hablan de Arabidopsis, es otra planta, pero yo les puedo ir a hablar del frijol. Entonces, ustedes lo que van a ver, vean ustedes la cantidad, esto que están, que ven aquí en blanco, serían lípidos. Ujú. ¿Sí? Y esto que está aquí son cuerpos proteicos, son proteínas, que es lo que van a encontrar más en estas células. Y mucho en el caso mucho más proteínas en el caso de ¿cómo se llama? Del frijol, porque es una leguminosa, tiene más proteínas que el maíz. Más o menos un 20% de proteínas. Pero tienen muchos lípidos. ¿Sí lo ven? Sí, hay muchos. Entonces, y bueno, tienen otras funciones. Por ejemplo, en el caso de las ballenas, en su cabeza tienen ácidos grasos. Y esos ácidos grasos le ayudan a la ballena a flotar. Ellas controlan esto que está aquí, este aceite que es el espermacetis, así se llama este órgano, y con esto se ayudan a que el esfuerzo, imagínense, una ballena es muy grande. Entonces, si tuviera que, por ejemplo, no sé, los que sepan nadar y se quieren mantener abajo en el agua, tienen que hacer mucho esfuerzo. Sí. Si una ballena tuviera que hacer eso, no puede ser. Entonces, tiene grasa que le ayuda a poderse mantener abajo del agua sin hacer esfuerzo. Por la densidad del aceite, que es menos denso que el agua. Entonces, una ballena puede bajar al fondo y mantenerse en un nivel sin problema, sin hacer máximo esfuerzo, porque tiene este órgano donde controla la flotabilidad. A ver si está claro. Ok. Entonces, ustedes tienen, vean aquí la comparación, aceites, grasas, y aquí tienen una mantequilla. Entonces vean el aceite, donde la mayor parte de los ácidos grasos son insaturados. Esto que está aquí en verde. Ujú. ¿Sí? En la mantequilla, ustedes vean cómo la cantidad de ácidos grasos insaturados disminuye mucho y aumenta la concentración de saturados. Y vean ustedes cómo en el caso de la mantequilla, que ya todos ustedes saben que la mantequilla natural se obtiene de la leche, vean cómo tienen ustedes ácidos grasos de cadena corta, de C4 a C14. ¿Sí? Saturados. Pero si ven ustedes una cebo de res, la grasa de res, que no sé a quién le haya tocado tocarla. Si no la han tocado, vayan al mercado y ahí vean una res y toquen la grasa. Esa grasa es dura. Ese es el cebo. ¿Sí? A diferencia que si ustedes tocan la grasa del puerco, cuando matan al puerco y ustedes tocan la grasa, está blandita. Está sólida, pero está blandita. A ver, ¿sí me siguen? Sí. Entonces, si ustedes ven la grasa de res, vean la cantidad. ¿Qué es lo que predomina en la grasa de res? Los saturados.
los saturados. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, y ahí está la diferencia. Por eso ustedes, los aceites que generalmente se obtienen de plantas, son líquidos, porque predominan los ácidos grasos insaturados. Las grasas que están en animales son sólidas, porque predominan los ácidos grasos saturados. ¿Está claro? Sí, eso tiene que ver con los puntos de fusión, ¿verdad? Tiene que ver con los puntos de fusión. En el caso de las grasas animales, como tienen más ácidos grasos saturados, su punto de fusión es más alto. Ajá. En el caso de los ácidos, de los aceites vegetales, como tienen dobles enlaces, sus puntos de fusión son más Son bajos. más bajos. Por eso son líquidos a temperatura ambiente. Ujú. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ustedes ya comentaron de las margarinas o de las mantecas vegetales, la manteca inca, donde a partir de un aceite reducen los dobles enlaces, los hidrogenan para producir margarinas o mantecas, es decir, hacen que el aceite se vuelva más sólido, ¿sí? Buscando darle estabilidad, porque recuerden que los ácidos grasos y saturados son más reactivos, se pueden enraciar más fácil que una grasa. A ver si está claro. Uno de los problemas cuando ustedes hidrogenan es que los ácidos grasos naturales son cis. Cuando ustedes hidrogenan o reducen esos dobles enlaces, se llegan a producir enlaces trans, dobles enlaces trans. Y esos dobles enlaces trans son un problema porque normalmente nosotros sabemos manejar las grasas cis, pero no las trans. Las trans generan problemas, bloquean las arterias, inducen obesidad, incrementan el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuyen el colesterol bueno, que es el HDL, y aumentan el colesterol malo, que es el LDL. Entonces, Ujú. es un problema. Por eso tiene uno que tener cuidado. Entonces, vean ustedes aquí, este es el ácido oleico natural, ¿sí? Que tiene el enlace cis. Y vean ustedes el ácido eláidico, que viene de este. Vean cuál es la estructura. Es más lineal, se puede empaquetar mejor. Ahí es donde está el problema. Las grasas trans les van a aumentar los triacilglicéridos, el colesterol malo, que es el LDL, va a disminuir el colesterol bueno, que es el HDL. Por lo tanto, esto va a incrementar el riesgo de enfermedad de las coronarias y de la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Esto los hace más susceptibles a un infarto cardíaco o cerebral. ¿Sí? Ujú. Y el hecho de que su cuerpo se inflame los hace más susceptibles a muchas otras cosas. ¿Sí está claro? Entonces, si ustedes, yo les hablaba de las papitas, fíjense bien, en unas papitas fritas, ustedes pueden estar consumiendo, si ustedes consumen de 2 a 7 gramos por día, que normalmente cuando ustedes se comen, yo no sé cuántos les sirven en una cajita feliz de las de McDonald's, pero no son 2 a 7 gramos, ¿verdad? ¿Dónde? Que si No. van al McDonald's, lo que les dan de papitas no son 7 gramos. No. No. Entonces, fíjense, si ustedes consumen de esas papitas fritas 2 a 7 gramos, ustedes aquí ya están consumiendo de 20 a 60 kilocalorías de una dieta de 2000. Es decir, es un chorro si comen esto. Pero normalmente
vienen ahí, no sé, 100 gramos al menos. Entonces multipliquen esto para que ustedes calculen, porque si ustedes, por ejemplo, trabajan nada más estudiando, o sea, nosotros quemamos energía, pero no tanta. Entonces su dieta no debe ser superior a 3000 kilocalorías. Entonces, si ustedes se comen 100 gramos de papas fritas, ¿cuántas calorías están tomando? ¿Sí? Están tomándose más o menos como 15 veces esto. Casi prácticamente ya consumieron todas las calorías que debieran. ¿Sí está claro? Sí, Ujú. claro. Entonces, y fíjense, en estas papas fritas, si no se preparan bien, en algunos países desde hace mucho, les piden que determinen la proporción de grasas trans. En Dinamarca, por ejemplo, aquí debe ir con C, no lo traduje completamente. En inglés se le quitan esto nada más, pero bueno, aquí me equivoqué. Las papas fritas en Dinamarca tienen 0 grasas trans, pero en Estados Unidos, vean, de 5 a 10 grados, lo cual es un problemón. Y bueno, aquí hablamos de Estados Unidos porque en Estados Unidos todo se estudia y tienen un problema de obesidad muy fuerte. En México nosotros tenemos un problema de obesidad muy fuerte. Ujú. Entonces, vean los productos donde pueden tener contenidos altos de grasas trans. Díganme de cuál no comen ustedes. Entonces tenemos que tener cuidado. Si ustedes se fijan, unas papas fritas, el contenido en una porción, 4.7 a 6.1. En una hamburguesa sana de pescado empanizado tienen 5.6. En unos nuggets de pollo empanizados tienen 5. En una pizza, y esto es por porción, esto ya es lo que se comen. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que se comen. Y es lo que yo les decía la otra vez. Van a comer pizza, van a comer hamburguesa, ok, cómanla, pero mídanse. ¿Por qué? Porque nos estamos echando veneno a la boca. A ver si está claro. Sí, muy claro. Entonces, les decía, ustedes también tienen ceras. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. Aquí tienen un ejemplo. Como esto es no polar, es muy hidrofóbico, entonces eso le permite a las abejas utilizar esa cera para hacer sus panales como mecanismo de protección. ¿Sí? A algunos organismos, por ejemplo al plancton, que prácticamente la vida en el mar o en el agua depende de esos microorganismos pequeñitos de ese plancton. Entonces el plancton lo utiliza como almacenamiento de energía. Las ceras son mecanismos de protección en el piel, en el pelo, les da flexibilidad, lubricación, impermeabilidad en el agua, es lo que hablamos del pato y de otras aves marinas, y que son secretadas por las glándulas de algunos vertebrados, repelente de agua en aves, lo que les decía del pato, evita la transpiración excesiva. Si ustedes van allá a Sonora o aquí mismo en Sinaloa, si ustedes van al monte van a encontrar los cactus. Sí. Y la parte externa tiene ceras. Y esas las van a proteger de estar perdiendo agua cuando no hay. O sea, es muy escasa. ¿Sí? Y además sirve como un mecanismo de protección contra agentes invasores. Y estas ceras, pues basadas en sus características, se utilizan en diferentes preparaciones ya comerciales. La lanolina, seguramente la han escuchado, la cera de abeja, la cera de carnaúba, lociones, ungüentos, ceras, etcétera. Hay muchas aplicaciones de las ceras basadas en eso. Y entonces también ustedes tienen, decíamos,
ahorita estábamos hablando de los triacilglicéridos, estábamos hablando de las ceras. Ustedes tienen otros tipos de lípidos, que son lípidos de membrana. Aquí están los lípidos de almacenamiento, que son lípidos neutros, los triacilglicéridos, que los encontramos tantos en animales como en plantas. Y tienen ustedes lípidos de membrana. Y los lípidos de membrana son polares. Los más comunes son los fosfolípidos. Recordemos que las membranas tienen una bicapa lipídica. Pues aquí están los fosfolípidos. Y esos fosfolípidos pueden ser derivados del glicerol, en cuyo caso tendrían glicerofosfolípidos, o derivados de la esfingosina. Entonces aquí está el glicerol, es un fosfolípido, porque vean que aquí tiene un fosfato y un grupo de cabeza. En el caso de los esfingolípidos, es un esfingolípido porque tiene la esfingosina, es la molécula base, ¿sí? Y va a tener su grupo de cabeza. Entonces los esfingolípidos son fosfolípidos, pero que tienen su estructura base es la esfingosina. También ustedes en las membranas tienen glicolípidos, y esos glicolípidos pueden ser esfingolípidos, donde tienen la esfingosina como estructura base, nada más que en el grupo de cabeza ustedes van a tener un azúcar, puede ser un monosacárido o un oligosacárido. Y tienen ustedes galactolípidos, que los galactolípidos son, en este caso, no son fosfolípidos, pero tienen al glicerol como estructura base, y en la posición 3 tienen un monosacárido o disacárido, que con frecuencia puede estar sulfatado. Y esto ya lo habíamos comentado, que es una estrategia, esto es común en las plantas. ¿Sí? Y también tienen ustedes dentro de los lípidos de membrana los de las arqueobacterias, que son lípidos tipo éter. Entonces, en estos casos, ustedes tienen básicamente enlaces tipo éster, pero en el caso de las arqueobacterias, ustedes tienen lípidos tipo éter, porque esto es más estable, porque ustedes deben recordar que aquí están los enlaces tipo éter, porque deben de recordar que estas arqueobacterias viven en ambientes muy hostiles, entonces tienen que ser más resistentes. A ver si está claro. Sí. Entonces, en las membranas ustedes ocupan lípidos anfipáticos, es decir, que tengan una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Y esa es una característica de los fosfolípidos, porque van a tener una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. Entonces, en el caso de la mayoría de las membranas, ustedes tienen una bicapa lipídica, donde tienen fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, y este grupo de cabeza, esta X, puede ser, si es un hidrógeno, entonces es el ácido fosfatídico. Todos los demás son derivados del ácido fosfatídico. Si aquí yo tengo un hidrógeno, es decir, el fosfatidil de acilglicerol, eso es el ácido fosfatídico. Y si ustedes le añaden cosas aquí, todos los demás son derivados del ácido fosfatídico. Si ustedes tienen una etanolamina, entonces es fosfatidil etanolamina. Si es fosfatidilcolina, pues tienen fosfatidilcolina. Si es serina, tiene fosfatidilserina. Si es glicerol, es fosfatidilglicerol. Si es mioinositol 4,5-bisfosfato, aquí está el mioinositol 4,5-bisfosfato, que ya habíamos mencionado, que es muy importante en la transducción de señales. Entonces, sería el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. ¿Sí está claro? Y dense cuenta que aquí utilizo bis. Utilizo bis. ¿Por qué utilizo bis? Para que todos se den cuenta que los fosfatos están en diferente posición, no están unidos uno con otro. Como en el caso del ATP. ATP es adenosín
trifosfato, porque los 3 fosfatos están unidos uno a otro. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, dense ustedes cuenta cómo conforme cambia el grupo de cabeza, cambian las características. Si es el ácido fosfatídico a pH 7, más o menos el pH fisiológico tiene una carga de 1, negativo. Pero si es etanolamina, va a tener carga de 0. Si es fosfatidilcolina, carga de 0. Si es serina, carga de -1. Si es inositol 4,5 bifosfato, vean la carga, es -4. Y eso es importante para las propiedades biológicas. Porque de esto va a depender que interactúe con otras moléculas, ¿sí? Y que desempeñe determinadas funciones. Y esto ya se mencionó que en el caso del fosfatidil inositol 4,5 bifosfato. A ver si está claro. Ujú. Entonces, aquí tienen ustedes algunos glicerofosfolípidos presentan enlaces tipo éter. Si se fijan, este es un enlace éster. Este es un enlace, este es un ácido con un alcohol es éster. Y esto también sería un ácido con un alcohol, sería éster. Este es un enlace fosfodiéster. ¿Sí? Pero si ven ustedes este enlace, aquí no hay ningún grupo carbonilo. Este es un enlace tipo éter. Y este es típico de los plasmalógenos. Entonces, y esos plasmalógenos son abundantes en el corazón. ¿Sí? También los pueden encontrar en los enlaces tipo éter en membranas de bacterias halofílicas, en protistas y algunos invertebrados. Y estos plasmalógenos son resistentes porque las fosfolipasas rompen enlaces tipo éster, no en enlace tipo éter. Entonces, son más estables. Aquí tienen otro enlace tipo éter, vean. Y este compuesto es el factor de activación plaquetaria, ¿sí? Que tiene que ver con el proceso de coagulación. Entonces, este factor de activación plaquetaria es una señal molecular, es liberada por los basófilos, un tipo de leucocitos, que va a estimular la agregación plaquetaria y la liberación por parte de las plaquetas de la serotonina, que es un vasoconstrictor. Porque si ustedes sufren una herida interna o externa, entonces van a empezar a sangrar. Lo que tiene que hacer el organismo es disminuir el flujo de sangre a ese punto para que actúen la trombina y esto para que forme el tapón. Entonces, este factor de activación plaquetaria es importante. Y va a tener efectos en hígado, músculo liso, corazón, tejido uterino, pulmonar y en las respuestas alérgicas. Ahí ¿Sí? también va la fibrina. ¿Perdón? También va la... No está aquí, pero cuando ocurre el sangrado, recuerden que el fibronógeno se convierte en fibrina, que es un polímero, y desforma la costra. Sí, sí. ¿Sí? Aquí no está participando pero este factor de activación plaquetaria es importante porque esta hormona, la serotonina, lo que hace es que hace que el diámetro de los capilares y de los vasos sanguíneos que van hacia este punto se hagan más angostitos. Es un Sí, 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 sí. vasoconstrictor. Ujú. Disminuye el flujo de sangre hacia esos lugares. ¿Sí está claro? Sí. Y en el caso de lo que yo les decía de las plantas, las plantas tienen glicolípidos. Y ustedes pueden ver que hasta el 60-80% de los lípidos totales de membrana son glicolípidos. Aquí tienen ustedes el monogalactosil, porque hay una galactosa nada más, monogalactosil diacilglicerol. Aquí tienes el digalactosil diacilglicerol. Y aquí tienen uno sulfatado, el 6-sulfo, 6-desoxi, porque aquí no tienen OH, 6-sulfo, 6-desoxi, alfa de glucopiranosil diacilglicerol, un sulfolípido. A ver si está claro. Entonces, como las plantas son súper importantes para la vida en el planeta,
Y esto para que ustedes cuando tengan su casa, pues que tengan su jardincito y que cuiden que su colonia tenga sus áreas verdes, que evitemos el agarrarnos como locos a pavimentar todo, a tapar, a impedir que la tierra respire, etcétera. Entonces, esto es bien importante. Entonces, estos glicolípidos serían los lípidos de membrana más abundantes de la biosfera, porque las plantas son los organismos que serían más abundantes. Y ya les decía, esto, las plantas lo hacen porque el fósforo no es tan fácil de conseguir en la naturaleza. Entonces las plantas utilizan, en lugar de utilizar con fosfato, utilizan glicolípidos que pueden estar sulfatados para que tenga propiedades similares. Una cabeza polar y una cola apolar. A ver, ¿está claro? Ujú. Y en el caso de las arqueobacterias, aquí ven ustedes un lípido tipo éter. Vean el enlace, no es éster, es enlace tipo éter. Y vean, es una sola cadena. Ahí en las arqueobacterias yo no tengo una bicapa lipídica, es una sola molécula que cubre toda la membrana, que es muy estable y que es muy importante para estas bacterias que crecen en un ambiente hostil. A ver, ¿sí está claro? Sí. Profe, ahorita tenemos examen. Sí, no, ya, aquí le vamos a partir y hasta aquí le voy a dejar, ya no tengo tiempo de darles más. Ok. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda?